Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bien, pues estamos para empezar a grabar un nuevo capítulo de Entre charlas y negocios. Bienvenidos a todos los que nos escuchan o a través de Spotify o Apple Podcast. Y bienvenidos a todos los que nos ven a través de YouTube o nuestros capítulos o pedacitos que ponemos ahí en redes sociales. Hoy tenemos un capítulo interesante, un capítulo que trae un poco de nostalgia, pues nuestra invitada, la maestra Daeri Holguín, es alumni de posgrados empresariales. Estudiaste, Daeri, la maestría, todavía en ese entonces era maestría en comercialización estratégica. Sí, correcto. ¿Saliste de la maestría 2014, 2015 más o menos? Sí, creo que entre 2013, sí, 2014. Pues bienvenida, Daeri, qué gusto verte después de tantos años, que vuelves a tu casa. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, David, de verdad. Un honor la invitación recibir y un honor venir otra vez, sentir la energía de la universidad. Me encanta, me sentí como adolescente cuando te das como maripositas en el estómago, no sé, la verdad la universidad me ha dado a mí mucho y siento una nostalgia muy bonita. Pues qué bueno sí. Y qué bueno recibirte aquí. Vamos a platicar con Daeri el día de hoy, recordarles que la dinámica de nuestro podcast es traer empresarios, ¿no? Entre ellos evidentemente son alumnos nuestros, alumni que son exalumnos de la universidad, profesores, y en algunas ocasiones hemos traído invitados empresarios o profesores invitados a que estén aquí con nosotros, hablándonos en primera instancia, poniéndonos en contexto cuál es tu experiencia profesional, qué es lo que haces hoy, y a partir de ello y de entender cuál fue el camino que te llevó a hacer lo que hoy haces, que puedas darnos un consejo o que puedas darle un consejo a nuestros escuchas, específicamente, evidentemente, de tu expertise, de tu área de expertise. Entonces, vamos a iniciar, Daeri, con la primera pregunta que le hago a todos nuestros invitados, y que es, ¿cómo inició tu carrera profesional? Es decir, hay quienes empezaron a trabajar durante la carrera como becarios o algo por el estilo. Hay quienes empezaron antes inclusive. Pero ¿cuál fue tu primer trabajo formal que recuerdas, en el que ya recibías un cheque, en el que ya cumplías horarios, etcétera? ¿Cuál fue ese inicio de tu carrera profesional? Sí, fíjate que creo que fui muy afortunada. Yo soy mercadóloga de corazón. Estudié mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara y la maestría aquí. Y en la universidad, desde que entré, desde la prepa yo ya sabía que quería mercadotecnia, me había documentado y todo, entonces pues ya, me urgía entrar, me urgía empezar. Y cuando empecé, tenía que elegir una materia. Después de la que escoges la de mercadotecnia, tienes que elegir una. Y yo dije, investigación de mercados es la base de todo. No existe mercadotecnia sin investigación de mercados, ¿no? Entonces fue la que tomé. Y tuve la fortuna de en ese año entrar en una colaboración con la Universidad de Ohio, un programa de colaboración entre ambas universidades. Y ahí me tocó hacer investigación formal para una empresa que en aquel entonces era Mexloop, ahora la conocen como Acron. Y fue un proyecto maravilloso porque me permitió vivir realmente lo que era mi carrera en tercer semestre, ¿sabes? Que eso es pues bastante rápido. Y entonces ahí vivimos tal cual un proyecto, como ya sabes, como alumno y todo esto, pero lo padre fue que además de aprender, me quedé en Acron, me quedé en Mexloop. Nos contrataron a dos, bueno, más bien llegamos a selección a dos compañeras y yo, me quedo yo como becaria del departamento de inteligencia de mercados, lo que sería ahora, y ahí fue mi primera experiencia como becaria. Yo estaba en la escuela todavía, ya estaba en cuarto. Entonces te imaginas que equilibrar entre los horarios y todo, pues iba un ratito a la escuela en la mañana, luego me iba corriendo a trabajar y regresaba en la noche a la escuela. Entonces fue padrísimo porque además durante toda la carrera estuve trabajando en el departamento de mercadotecnia y hubo un momento en el que me llevaba más cosas del trabajo a la carrera que de la carrera ya, ¿sabes? Fue muy padre vivirlo así empecé. Pero fíjense cómo les dije, empecé con la investigación de mercados, que eso me lleva a mi historia de vida, porque no fue solo trabajar en mercadotecnia. Ese primer trabajo que tuve fue de investigación de mercados y fue donde ahí empecé a soñar, porque entramos a Acron, que les digo que en ese entonces era Mexloop,
Y yo dije, imagínense, chavos, volteo con mi equipo de trabajo, mi equipo de la escuela, y les digo, imagínense ser una agencia, venir aquí como si fuéramos agencia, consultar y todo eso, ¿no? Claro que todos me tiraron a lo que así acaba de allá. O sea, ¿te imaginas? O sea, nosotros, universidad pública, que luego llega uno con el autoestima a veces un poquito abajo, y, y se hizo realidad al final del tiempo. Digo, ya eso me conectaría tal vez a otra pregunta que me podrías hacer después de a qué me dedico ahora. Hoy tengo mi agencia de investigación de mercados, pero esa fue la semilla donde inició todo. Oye, y terminando la carrera, ya te contrató Mexicana De de lubricantes. Lubricantes Mexlu. Esa es la razón social. No, pues yo estaba contratada desde antes, como becaria, desde cuarto. Ujú. Y me fui ganando ascensos y luego ya me dieron la planta, Ajá. pero ya estaba contratada Sí, desde sí. antes, ¿no? Entonces, fue muy padre ese desarrollo de ir creciendo en el puesto, ir creciendo en la empresa. Termino la carrera y empiezo mi servicio social en el Centro Universitario de Opinión de la Universidad de Guadalajara. Centro de Estudios de Opinión, perdón, de la Universidad de Guadalajara. Encuestas. Fui jefe de grupo, que le llamaban ahí, o supervisor, o líder de equipo, y ahí me tocó hacer investigación en campo. Anduve por toda la República como no sé, ¿cómo le llama? Pues del servicio social, ¿sabes? Dando tus horas. Sí, sí, O sea, claro. no ganábamos un peso Exacto. absolutamente ni nada. Lo único es, nada más escuchabas el reloj, ¿no? Tic, 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 cumpliendo horas para que te las Sí, firmaran. pero eran 900 horas. Entonces, en aquel entonces, no sé hoy cómo sea, pero pues 900 horas sonaba un mundo, y más cuando trabajas. Ujú. Entonces tenía que cumplirlo en fin de semana y eso me tocaba viajar. Pero ahí fui completando ese círculo, porque en Akron me tocó, ¿se acuerdan de primero en la escuela? Con el proyecto de investigación de mercados. Ahí aprendí mucho metodología, SPSS, analizar datos, todo eso. Luego ya en Akron estaba como cliente, contraté agencias, sabía yo cómo trabajaba todo eso. Después, en el servicio social entiendo cómo es campo, cómo se levantan las encuestas en la calle, cómo andábamos en rancherías en Chiapas y todo esto. Y entonces empiezo a cerrar la pinza y a decir, oye, pues como que ya me hice experta en investigación de mercados, ¿no? Y voy y toco la puerta de mi ex jefe. Porque para esto me ficha Gatorade de México, para el área de analista de ventas. Digo me ficha porque realmente fue un fichaje, porque no estaba buscando trabajo. Llega un headhunter y me busca. Y entonces, bueno, fue padre trabajar en Gatorade también. Estuve muy poco tiempo, porque pues cuando me doy cuenta de que puedo hacer investigación de mercados, que era lo mío, le digo a ese ex jefe, oye, ¿qué crees? Ya sé hacer investigación de mercados. Había un estudio en particular de precios que no nos podía hacer ninguna agencia. Y regresó y le digo, pues dame la oportunidad de hacerte ese proyecto. Claro que me vio así como de, ay, ajá, ¿crees? Sí, sí puedo, dame una prueba a Guadalajara. Nos da la prueba de Guadalajara. Digo nos, porque pues ya en ese entonces empecé a armar un equipo. Empecé, ya sabes, en la sala de mi casa a dar capacitación con mis hermanos, con los amigos de mis hermanos. No hay fotos de eso, pero cuando yo veo las fotos de cómo empezó Apple, de cómo empezaron las grandes empresas que empiezan así en Te da garage. coraje no tener tus fotos. Sí, yo digo, oye, ¿cómo yo no tengo mi foto? Pero así, justo así. Entonces empezamos, nos dan esa prueba de Guadalajara, lo hicimos bien y me dan un estudio nacional. En ese momento dije, ¿qué hago? ¿Me lanzo al sueño o me quedo en mi trabajo, muy buen trabajo que tenía en aquel entonces en Gatorade, con posibilidades de crecimiento y todo? Pero pues ya sabes, desde un inicio me jaló la investigación. O sea, esto era mi historia, era mi vida, y no se le puede negar uno al sueño. Entonces, a pesar de que conscientemente tenía algo más fuerte en mi trabajo actual, o sea, las razones, y acá era incertidumbre. Pero bueno, me aventé. Muy bien. Oye, ya te adelantaste un poquito. Ahorita ahondamos más en todos esos cambios, pero quisiera preguntarte y que nos digas, que nos cuentes algo que te enseñó ese primer trabajo. O sea, tu primera experiencia laboral normalmente nos enseña algo que todavía el día de hoy aplicamos o tenemos muy metido en nuestro chip, que no dejamos pasar. Pues muchísimas cosas. ¿Te imaginas? Estuve en Akron 5 años, yo creo, más o menos, toda la carrera, y aprendí. Yo ahí tuve mis primeros maestros en muchos sentidos. O sea, ¿qué te quiero decir? Aprendí de mercadotecnia todo. Aprendí lo que era una campaña de comunicación, aprendí muchas cosas, aprendí
si me preguntas técnicamente el tema de registro de marca, porque Mexloop no era una marca registrada. Claro. Entonces... Y la pregunta, perdón, la pregunta podría ser técnicamente O o personalmente, personalmente, ¿no? ¿no? Porque muchos de los entrevistados aquí me han dicho cosas personales, ¿no? Es decir, cuestiones de disciplina, cuestiones de entrega a la marca, cuestiones de más allá de lo técnico, ¿no? Sí, te digo, técnicamente hay muchísimos aprendizajes y personalmente yo creo que ahí aprendí a ser profesional. Ahí aprendí pues obviamente cuando cumples unas reglas, cuando era una empresa bastante grande, es una empresa bastante grande, a mí me enseñó a trabajar, me enseñó a cumplir, más allá de que si un horario o no, a un rol, una responsabilidad, a presupuestos. Esto fue bien interesante. El marketing no son solo ideas, son presupuestos. Y es ejecución y es coordinación detrás de todos los equipos de trabajo. Es cómo se habla el marketing y el departamento de ventas, que creo que esto hasta la fecha lo sigo confirmando, como a veces hay dos bandos entre los departamentos de que marketing no y de haber. ventas, que no debería. Entonces sí, aprendí muchísimas cosas y bueno, pues de la vida a madurar, a esforzarme, a conseguir las cosas. Y ¿sabes qué? Creo que después de todo es el mayor aprendizaje es a creer en ti y creer que sí se puede. Porque si algo me dejó Akron fue eso. Decir, nunca un sueño es tan grande como para poder ser cumplido, porque ahí cumplí todos mis sueños. Oye, y te quedó tan bien aprendido que después cuando tuviste que tomar la decisión entre quedarte en Gatorade o aventarte por la tuya, te aventaste. Claro, pero digo que fue Akron porque finalmente fue mi primer cliente en la investigación de mercados. Entonces, más allá como empleador, fue también ese cliente que me ayudó a despegar. Entonces... Oye, y entonces regresando un poquito a toda esta experiencia que nos contaste, el periplo de pasar de la carrera a Mexloop, Gatorade y después emprender, ¿cómo fue? Y a ver, es que lo identifico en tu currículum como investigación de mercados en Mexloop. En Gatorade estás en ventas, ¿no? Ese era como un departamento de soporte a ventas. Eran estadísticas, análisis de ventas. Ok, pero ciertamente no hacías tú la investigación, es decir, a ti te brindaban el resultado de la investigación y tú tenías que aplicarlo a lo que hacían en ventas. ¿Cómo fue ese pedacito despegada un poquito de lo que te gustaba? Que al final de cuentas ya nos dijiste, pues también te terminó por sellar un poquito todo el conocimiento, pero ¿cómo estuvo esa parte? Esa parte fue muy padre porque mira, el brinco de trabajar en una empresa mexicana, una empresa internacional, fue un boom en mi cabeza, se los juro. Entiendo y entendí porque a veces hay empresas que despegan más que otras porque la filosofía internacional creo que sí es distinta a veces de las empresas mexicanas, sin demeritar. Simplemente tienen otro ritmo de trabajo, otra filosofía, otra forma de ser productivos. Sí, no, y es global, ¿no? Es O sea, al final de global, cuentas es una traen un chip visión. de atender a diferentes mercados. Sí, claro, pero bueno, mientras en la empresa mexicana pues hay mucho el radio pasillo y los retos ahí entre personas y quién es más, quién es menos y todo eso, en una empresa internacional, como esa que me tocó a mí, no se vivía tal cual, ¿no? Era como todo el mundo enfocado, sabía lo que tenía que hacer. Y a lo mejor esta parte de decir, oye, ¿eso es deshumanizado? Pues no lo sé, más bien es como ponemos en prioridad la empresa y después las personas, ¿no? Entonces, bueno, aprendí muchas cosas ahí. Ahí me enseñé, me hice máster en estadísticas. Okay. Porque lo que yo administraba eran los números de ventas, no tanto la investigación de mercado, sino la estadística. Entonces ahí encontré el fin de un Excel. ¿Alguien lo ha encontrado? Pues si no lo ha encontrado, créanme que lo tiene. No podíamos, antes de tener SAP, no podíamos a veces un solo análisis hacerlo en una sola hoja de Excel. Tenías que anidar con otras. Entonces aprendí muchísimo de números de análisis. Y también a tener una visión más grande. Era una empresa hermosa en forma de cómo nos trataban como colaboradores en muchas cosas para compensar esos grandes ritmos de trabajo. Claro. Y fue muy padre, y aprendí mucho. Fue una etapa que a pesar de que fue poco tiempo, 9 meses, entendí lo que era como esa estructura internacional, porque yo le mandaba mis reportes a PepsiCo, así en Nueva York. Entonces eso me hacía muy bien. Sí, claro, es una experiencia diferente. Oye, y entonces, ya nos contaste que al final de cuentas llega esta parte de lanzarte a ofrecer a un cliente un proyecto que tú veías que podías hacer que nadie más, pero
me gustaría que me cuentes ya ahora sí cómo nace Inmaya, es decir, ese primer estudio, te dan el estudio nacional y cómo crece a partir de eso y qué es lo que haces hoy. Sí, bueno, como te dije al inicio, empecé con Family Full of Friends, que dicen, con amigos, con compañeros de la escuela y todo, ¿no? Entonces, así empezamos. Era un proyecto de un análisis de precios. Hacer investigación de mercados es complejo. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es el área más compleja del marketing. Nos requiere muchas habilidades, pero hacer investigación de precios todavía es como de lo complicado, lo más complicado, ¿no? Y además era un producto muy técnico. Por eso no lo podían hacer muchas agencias, porque no entendían la parte técnica de aceites. Yo entendía la parte técnica. Entonces, así empezamos con ese proyecto, primero uno en Guadalajara, luego el nacional. Y lo interesante aquí es que dije, pues está padrísimo, logré un contrato de una iguala mensual bastante buena, que para mi edad, o sea, yo empecé la empresa 22, 23 años. Nadie te la cree cuando tienes 22 o 23 años, y más cuando eres mujer. O sea, yo me sentaba en las mesas con los directivos y todo eso, y pues claro que aparte que me veían becaria, ¿sabes? Entonces, pues los gerentes tenían que presentar y hacer como balance por la parte de la credibilidad. Entonces yo empecé a decir, ok, está padrísimo esto que tengo, pero no puedo dejar todos los huevos en una canasta. Me empecé a formar como empresaria y decir, pues necesito más clientes. Necesitamos, ya con la bandera de Akron, obviamente otros clientes nos empezaron a abrir las puertas y empezamos a trabajar, que aunque tal vez al inicio no eran tan rentables esos proyectos, yo sabía que a la larga nos iban a dar experiencia y nos iban a dar currículum. Claro. Y fui creciendo la empresa, obviamente que ya no podía hacerlo en mi casa, entonces más bien renté una casa para tener una oficina. Sí, vivía yo arriba, pero la empresa estaba formalmente abajo. Empiezas a contratar personal. Me acuerdo la primera chica que contraté y empiezas todas esas experiencias de hacer el todólogo cuando eres emprendedor, porque te toca desde barrer y te toca contratar gente y te toca atender clientes. Entonces, y el perro de tu casa era seguridad en el negocio, ¿no? Todo. Entonces, uno va aprendiendo muchas cosas que aparte yo no tuve un ejemplo en mi casa o en mi familia emprendedor. Un emprendedor. Entonces fue difícil para mí empezar, ahora sí que, pues de la nada, ¿no? Ahora sí que muy, muy silvestre tal vez, por decirlo así. Entonces, pues poco a poco voy aprendiendo, porque la verdad es que creo que a pesar de que este mes cumplimos 16 años, no termino de ser experta. Ahorita estoy en un entrenamiento para empresarios, sigo descubriendo cosas, sigo aprendiendo, pero efectivamente desde ese entonces pues empecé a aprender cómo crecer, cómo sumar nuevos clientes, cómo yo misma delegar, porque eso nadie te lo enseña. Fíjate que curiosamente he comentado mucho con mi marido, con mucha gente, que para las cosas más importantes de la vida nadie nos enseña. Para ser papás es difícil, habrá escuelas de padres, pero tú sabes como papá que hay cosas que nadie te enseña, ¿no? Para ser empresario tampoco creo que haya, o sea, por más que en la escuela medio te digan, el vivir lo que es ser empresario es complejo y realmente nadie. Y hacer pareja, también pareja en cuestión de tema personal, ¿no? Sí, con la familia, además la pareja, y yo pondré ahí el Excel. Por más que nos lo enseñan en la escuela y todo eso, cuando sales te das cuenta que es un mundo completamente diferente a lo que te dijo tu profesor. Claro, sí. Entonces, bueno, pues así fuimos evolucionando. Ya te digo que hoy, este mes, cumplimos 16 años. Para mí, hay versiones encontradas o opiniones encontradas de empresarios que si una empresa es tu hijo o no es tu hijo. Yo lo siento como si fuera mi hijo. Tengo un hijo adolescente de 16 años que a veces, pues ya sabes, como todo adolescente tiene sus arranques. Esto de ser empresario es bien curioso porque siempre hay altas y bajas. Siempre hay estas buenas rachas, esos buenos clientes y épocas en las que no tanto. Un coach me decía el otro día, felicidades, pasaste la pandemia, quiere decir que sí tienes una empresa. Y yo, pues no lo sentí como lograr una felicitación, pero luego lo ves a perspectiva y dices, sí, es cierto. Hay muchas cosas que nos han mantenido. Es una buena analogía porque al final de cuentas no podemos creer nunca que está listo para irse, ¿no? Bueno, además es un hijo que no está nunca listo para irse.
Es Sí. decir, siempre tienes que estar cuidando, porque por más maduro que esté el negocio, siempre hay que estar pendientes de él, ¿no? Sí, claro. Y estarle procurando, llegará un momento evidentemente en el que a lo mejor contrates un director, un CEO con el tamaño que tenga, etcétera, pero siempre hay que estar pendiente de ese hijo, ¿no? Sí, siempre. Por eso te digo que hay opiniones encontradas. Conozco en mi podcast, he entrevistado a algunos empresarios que dicen que no. A ver, una empresa no es sangre de tu sangre, y hay quien dice que sí. Y entonces, bueno, es cuestión de opinión, pero sí, yo lo he vivido muy, muy así, muy cercano. Sí, yo lo entendería en la parte, a lo mejor no es tu hijo, porque hay momentos en el que hay empresas que tienes que dejar ir, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Me mudo a lo mejor a otra industria, o tengo otra nueva idea y esta la vendo, ¿no? Y a un hijo nunca lo venderías, Sí, ¿no? claro. Pero ciertamente esa parte de estar siempre cuidándolo, siempre estar atento, pues tú lo creaste, ¿no? Y al final de cuentas lo sientes como tuyo. Y fíjate que ahorita te voy a interrumpir por esa analogía misma de los hijos. Y nosotros que somos papás, tal vez que están chiquitos nuestros hijos, pero realmente un papá, un buen papá, una buena mamá, tiene que preparar a sus hijos para irse. O sea, tenemos que prepararlos para que no seamos indispensables nosotros, porque si no, imagínate, tienes ahí al niño de 40 años dependiendo de ti, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo en la empresa. Tenemos que preparar la empresa para que sea libre, para que no dependa de ti, pero el amor y todas esas cosas creo que sigue igual, independiente, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué hacen en Inmaye? Y bueno, en Inmaye somos estrategas de mercados. Nosotros ayudamos a las empresas a ser más estrategas, a ser más estratégicas en términos de mercado. La verdad es que creo que en los negocios, claro que mucho tiene que ver con el feeling del empresario, con el feeling del dueño. Conocemos muchos grandes empresarios así que tienen toda una trayectoria en negocios, pero efectivamente el mercado está cambiando, siempre está cambiando, y no podemos saberlo todo. O sea, quien crea que sabe todo de su mercado, creo que aparte de que pueda ser mucha arrogancia, también es desconocimiento, porque esto es como un mar. Nosotros mismos que hacemos investigación, cuando te metes a un proyecto y empiezas a investigar, siempre dices, wow, cuántas cosas que no sabíamos de tal o cual industria, y mucho más por saber. Entonces creo que es parte fundamental de todas las empresas. Tú decías por ahí de consejos y eso, y no me quiero adelantar, pero es lo que vivo todos los días. Nosotros tratamos de ayudarles a los empresarios, a las empresas a tomar mejores decisiones, a que basados en información y no en un feeling, tomen decisiones financieras, porque obviamente todo se reduce a que necesitamos tomar, o sea, esa decisión, ese proyecto nuevo, ese nuevo producto, esa nueva sucursal o lo que sea que estés lanzando, pues todo se reduce a dinero. Todo requiere inversión. Todo requiere inversión, y todo al final es para poder tener un bien mayor, ¿no? Entonces, qué mejor que lo hagas con investigación, con información, pero también soy muy del tema de una información clara y contundente. Esa es nuestra premisa como agencia, porque luego pasa que las agencias o muchas empresas pues se pierden en conceptos y en palabrería y cosas bonitas, pero realmente luego dices, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hago al final? Entonces yo les digo, una investigación que no te da una ventaja competitiva, que no te dice claramente qué debes de hacer y cómo, eso pues no sirvió de mucho, ¿no? Claro. Te digo, sí es normal que parte te da más dudas, porque sí, pasa en la investigación. Nosotros tenemos la base de la mayéutica de Sócrates, de llegar a la verdad a través de las preguntas, y una pregunta siempre te llevará a otra. Pero qué mejor que sea con esa contundencia de decir, está clara la información. Trabajamos mucho en hacerlo estratégico. Trabajamos de que, ok, ya tienes todos los datos, toda la información, pero ¿esto qué significa? Traducírtelo en estrategias. Claro. Traducírtelo. No te vamos a hacer tu plan de marketing o no te vamos a hacer tu plan financiero, obviamente no nos metemos en eso, pero sí decir, mira, hay temas internos, porque también pasa que en la investigación no nada más detectamos cosas de la competencia, detectamos cosas internas. Hay que arreglar esto, dependiendo del tipo de estudio, y esto te va a mejorar, obviamente, tu estrategia, ¿no? Entonces, por eso decimos que somos estrategas, porque buscamos que toda esa información tenga una conclusión muy ejecutable.
Claro, oye, y ahorita que decías esta parte que muchas veces la empresa se va por las palabras bonitas o por las técnicas específicas. La temporada pasada estuvo con nosotros Violeta Corona, que es maestra de nosotros aquí y es profesora de la maestría. Ella da neuromarketing y me decía, oye, de repente llega un cliente y me dice, oye, quiero contratarte para un servicio. Ah, sí, ¿qué quieres? Oye, es que neuromarketing. Bueno, ¿qué necesitas saber? No, es que fui a una conferencia y el neuromarketing suena muy chido, ¿no? ¿Qué Ujú. podemos hacer con eso? No, lo que quisiera saber es qué necesitas como negocio, hacia dónde vas, cuál es tu problema que se está presentando, cuál es tu oportunidad de negocio que se está presentando y de ahí trabajemos y veamos si el neuromarketing Te aplica, puede ¿no? ayudar, Sí, claro. es una cuestión importante. Oye, em, pregunta tricky, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que hay una diferencia entre investigación de mercados e inteligencia de mercados? Porque tú firmas como inteligencia de mercados. Sí, debe de haber. Es precisamente lo que te decía. Información hay y estamos en la era de la información. Hay muchísima información. Dale 3 clics y te encuentras cantidad de información. Usarla con inteligencia, diría yo que es la segunda etapa de la inteligencia, de la investigación de mercados. Toda la industria se movió para allá, no somos los únicos, es un requerimiento de la industria. Ujú. Pero nosotros queremos llevarlo un poquito más adelante de decir, ok, conozco la información, la uso con inteligencia, pero además con estrategia. O sea, Claro. porque de la inteligencia a la estrategia también hay un paso, ¿eh? O sea, puedes ser inteligente y puedes hacer muchas cosas, pero la estrategia te requiere una visión mayor. Ujú. Entonces, por eso lo evolucionamos para allá. Claro. Sí, porque al final de cuentas la investigación pues está en conseguir los datos, ¿no? Ujú, Ya que los tenemos, exactamente. ¿qué hacemos con ellos? Sí. Exacto. Oye, ¿cómo te encuentras? Ya más o menos nos decías ahorita, pero ¿cómo te encuentras a la empresa en Jalisco o cómo te encuentras la empresa a nivel nacional en cuanto a la inteligencia de mercados, ¿no? Es decir, yo siento, eh, y lo siento también porque de repente, pues aquí en las maestrías tenemos mucho contacto con la empresa afuera que están en la parte de conseguir los datos, en la parte de investigación de mercados. Y ya tengo los datos y ya puedo con ello trabajar, ¿no? ¿Cómo sientes a la empresa en Jalisco? ¿Cómo sientes a la empresa en México con respecto a la inteligencia de mercados? Fíjate que eso es, híjole, uno de los temas que más toco con mis clientes y todo esto. Jalisco tiene mayor número de empresas, y eso no lo digo yo, lo dice el DNUE, el INEGI, mayor número de empresas que ciudades más desarrolladas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos en Jalisco muy de empresas familiares. Ujú. Hay muchas empresas pequeñas. Y esto lo que hace es que pues no tengamos una visión tan estratégica. Y empresas más grandes en otros, como Monterrey, como Ciudad de México, están muchas empresas grandes. Entonces, en este sentido de cómo siento la empresa en Jalisco, la siento poco estratégica. Y precisamente por eso nosotros formamos nuestro club de estrategas, que es un beneficio que le damos a nuestros clientes. Traemos speakers, traemos talleres, traemos programas para poder prepararnos para ser más estratégicos, hacer empresa y no negocio. Claro. Porque el negocio lo puedes hacer en una transacción. Negocio puede ser, la verdad, literalmente cualquier persona puede hacer negocios. Hacer empresas, hacer estrategias, hacer branding, hacer algo más de largo plazo, eso es el reto. Claro. Entonces, nuestra función es ayudar a estos empresarios, a estas empresas a de verdad convertirse en esa empresa, en ese negocio a largo plazo y no nada más en la transacción. Entonces, así Jalisco, siento que nos hace falta más visión y por supuesto esto lleva a la investigación. En México, la inversión en investigación y desarrollo es mucho menor que obviamente en países desarrollados y esto incluye desde desarrollo de productos hasta investigación de mercados, ¿no? Entonces, también como país nos hace falta incrementar eso. Hay muchos temas. Generalmente la investigación de mercados es para las grandes empresas, eso es lo que se está, o Es lo el que se tabú. dice, es el tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es caro. Sí, definitivamente te requiere una inversión mayor que muchas empresas pequeñas no se pueden dar ese lujo. Pero fíjate que también yo he visto que, a pesar de que nuestro target sí obviamente son empresas grandes, AAA, también tiene mucho que ver con la mentalidad del empresario, porque he conocido y tenemos clientes que no son empresas grandes, pero que el empresario tiene la visión de empresa grande. Y sí son nuestros clientes y pagan por una investigación porque saben que es una inversión. Entonces, creo que obviamente hay excepciones, pero sí en general nos hace falta tener una visión más completa
del mercado y de tomar mejores decisiones. Claro. Y ahí hay un punto importante, ¿no? A veces cuando la empresa, y decías, hay muchas empresas pequeñas en Jalisco que a lo mejor no tienen para pagar una investigación de mercados a una agencia, ¿no? Pero si lo entiendes, si sabes qué es, si sabes más o menos cómo funciona, puedes tú desde dentro hacer una pequeña investigación y entender al mercado, ¿no? Claro. Es decir, lo primordial para manejar tu producto, tu servicio, es entender qué es lo que busca el mercado. Si no tienes para contratar a alguien que vaya y pregunte, busca tú la forma de preguntar. Solamente así crecerás para poder estar en posición de ahora sí tener a alguien que te ayude a hacer estrategia, ¿no? Y como decías, pues tenemos muchas empresas que van operando el negocio, ¿no? Conforme se les va presentando la demanda. Y eso, pues sí, pero creces muchísimo más lento, ¿no? Sí, efectivamente, la investigación de mercados no es exclusiva de agencias o de agenciotas. Efectivamente, ya hay muchas empresas. Yo veo una evolución muy buena, que hay cada vez más empresas que integran el departamento de inteligencia en su empresa. Bueno, el primer reto es tener marketing. Sí. Pero bueno, cuando ya se tiene el marketing, que ya se tiene la conciencia que necesitamos a alguien de marketing, luego viene el de diseño, que nos gana diseño, sí. Y luego ahora que está de moda el marketing digital, pues sí, el community manager. Primero se contratan un community manager que... Sí, bueno, sí, nos gana definitivamente. Y nos gana, en general, todo lo que tenga que ver con publicidad, ventas, todo eso. Pero ya cuando la empresa es más madura, se dan cuenta de que sí es importante tener inteligencia de mercados. Y cada vez veo más empresas con este departamento que es muy bueno, hacen muchas cosas in-house y nos piden ayuda nada más con cosas más grandes. Para ejecución. Sí, pero lo veo bastante sano, bastante nutrido, incluso para nosotros como agencias, porque pareciera que nos hacen competencia, pero no. Claro. Porque cuando nosotros les entregamos la investigación de mercados, están más preparados para recibirla. Porque sí nos pasa que hemos hecho investigaciones muy profundas y el equipo no está preparado para recibir y no saben cómo hacer para aplicar las cosas que les hemos recomendado. Entonces, para nosotros, de hecho, fíjate que irónicamente es mucho más fácil trabajar con agencias, con empresas grandes que tienen más personal, que puedan tener estos departamentos mucho más especializados, porque obviamente ya reciben y ya saben qué hacer y cómo hacerlo, y nuestra ayuda ya es muy puntual. Que con empresas menor estructura, que pues les tenemos como que asesorar más y todo, y que está padre porque tenemos un impacto muy profundo, pero que luego se quedan cosas en la mesa. Claro, y es que la empresa grande, desde que te pide el estudio, ya saben qué van a hacer con el resultado que les vas a dar, ¿no? Claro. La empresa chica, pues te lo pide muchas veces para cumplir con el requisito o para ver si les puede resolver algo que ellos no ven. Claro. Y cuando lo reciben, igual, ¿no? Y que, como decías hace rato, también está ahí el problema del dueño muchas veces, ¿no? La visión del líder. Que dice que tiene ese feeling, y por más estudios de mercado donde le digas, oye, así, ¿no? Que creen que el feeling está peleado con los datos, ¿no? Porque también es algo importante ahí de lo que decías hace rato. El feeling no se pelea con los datos. Está bien que tengas feeling, eso te hará a lo mejor más grande como empresario en un futuro, pero no los puedes pelear con los datos que el mercado te dice, sí, ¿no? Y claro. Mientras sepas mezclar las dos, será mucho más Es como más rico cuando el te casas enamorado de la primera etapa, ¿no? Los primeros meses que te enamoras del negocio y no eres objetivo. Claro. Entonces, como todos sabemos, eso es muy peligroso. Sí. Oye, ¿qué le falta a la empresa en Jalisco? ¿Qué le falta a la empresa en Jalisco para aprovechar mucho más la inteligencia de mercados o los servicios que puede ofrecer Inmaye o las agencias en México? Yo creo que, fíjate que se está dando. Yo no creo que todavía no, sino que es progresivo. Cada vez más todos los programas empresariales les están dice, hagan estudios de mercado, hagan estudios. O sea, se está culturizando. Es un mercado creciente por la conciencia. Entonces ya se está dando esa conciencia de decir, y en también que los empresarios, desafortunadamente es mucho por el error. ¿Sabes quiénes son los mejores clientes? Los que ya tronaron algo. Definitivamente. Sí. Quien ya tronó un negocio, quien ya vio al vecino tronar, quien ya ve sus gráficas bajando 5 o 6 años y ya hicieron y no hicieron y ven que no pueden. Entonces, desafortunadamente vienen así como decir, pues ya, yo creo que necesito, y entonces se animan a invertir. Entonces, ¿qué creo que nos falta? No esperar a que nos vaya mal para buscar hacerlo mejor, claro. ¿Sabes? Porque sí, definitivamente esperar a ver si tu feeling y tus estrategias propias te funcionan, y si no funciona, entonces ya vamos y contratamos a alguien, pues puedas haber perdido algo en el camino, ¿no? Claro. Entonces creo que nada más falta que los líderes vean la inversión
de esto, que vean la inversión y no el gasto. De hecho, pusimos una frase recientemente en nuestras propuestas que dice, en el corto plazo la investigación genera gasto, en el largo plazo lo ahorra. Sí, claro. Porque tener una investigación te ahorra muchas cosas. Sí. Oye, y para terminar, ¿qué les puedes recomendar a un empresario, a un emprendedor, a un pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, que puedan hacer, sobre todo estos que hablábamos hace rato, los que no tienen ahorita la capacidad para pagar una agencia? ¿Qué se puede hacer desde casa para entender mejor el mercado con inteligencia de mercado? Claro. Miren, yo les recomiendo mucho hacer mapas de datos. Tener a alguien en el equipo tal vez no es el líder, porque los líderes generalmente yo los veo con un perfil muy creativo, con un perfil muy de ideas y de todas estas partes. Pero necesitas a alguien en tu equipo que sí sea estructurado y que sí tenga una capacidad de análisis. ¿Y hacer mapa de datos a qué? Desde tu competencia, decir, bueno, ¿qué es lo que está ofreciendo mi competencia? Y no hablamos de productos y de precio, porque luego nos limitamos a eso, sino al servicio, sino al valor agregado, el tipo de experiencia que están vendiendo, el branding que tienen tus competidores. Entonces haces un mapa con todo este tema de la competencia y haces otro con el ¿qué es lo que realmente me está comprando mi cliente? Todos ya lo sabemos y quien ha estudiado una carrera relacionada a negocios te dicen que tú no vendes un vaso, ¿no? Tú vendes algo más o no vendes un labial, vendes esta necesidad de empoderamiento de la mujer, esta necesidad de valerse por sí misma y hay un montón de significados detrás. Entonces yo te recomiendo que busques el qué es lo que realmente quiere mi cliente, qué estoy satisfaciendo, qué estaría satisfaciendo realmente con mi producto, mi servicio y cuáles son esas fortalezas y debilidades que tengo, pero no vistas desde internamente lo que yo creo que tengo, sino cómo me ven mis clientes. Claro. Entonces, ¿y sabes qué es lo más sencillo y la mejor recomendación que les puedo dar de las mejores prácticas de las empresas? Tener encuestas de satisfacción de cliente. Es obvio, pero créeme que yo creo que hay el 10% de las empresas que tienen un proceso formal de encuestas de satisfacción de clientes. Oye, y déjame sumar un puntito a esta recomendación que acabas de hacer en las encuestas. Y lo mismo que decías hace rato, tener a lo mejor a alguien más allá del dueño, que sea el que lleve esta parte de los mapas de datos, pero también tener a alguien que sea muy objetivo y tener mucho cuidado en cómo hacemos esas encuestas, ¿no? Porque luego ves, no solamente en empresas chicas, sino en empresas grandes, que no tienen el cuidado de hacerlas bien, ¿no? El ejemplo que yo siempre le pongo a mis alumnas es, lo peor que puede pasar es que, y a mí me da mucha risa llegar a Farmacias Guadalajara, ¿no? Es decir, voy a pagar, que salga la encuesta en la pantalla y que la misma cajera, porque tiene mucha gente, le pica al verdecito a todo, 1, 2, 3 y listo, ¿no? Entonces, eso aplica en una empresa grande, pero en una empresa chica, si la que llama para hacer la encuesta tiene flojera, si el correo lo envías mal, si va con faltas de ortografía, si lo envías en un horario que no es el adecuado, la respuesta no va a ser la adecuada, la respuesta no te va a dar información suficiente para la toma de decisiones. Por supuesto. Entonces, esos pequeños detalles terminan aportando o terminan destruyendo mucho tu ejercicio, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, hay que hacerlo bien. Sí, hay muchas formas, hay que asegurarse de que llegue la encuesta a la persona y las preguntas correctas, todo correcto, pero definitivamente el integrarlo de los KPIs, el que sí se haga formal, todo esto ya le da una ventaja, ¿eh? Ya dicen que más vale algo hecho que algo perfecto, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de tener esa disciplina de escuchar al cliente, como tú quieras. Ve y siéntate con ellos, invítalos a comer o mándales una encuesta o que alguien les hable. Pero el punto aquí, el fondo es, entiende a tu cliente. ¿Estás satisfecho? ¿No estás satisfecho? ¿Qué quisiera que mejoraras? ¿Qué está buscando en la competencia que no hay contigo? Todo eso. Oye, Daeri, ¿dónde encontramos a Inmaye? Inmaye, bueno, estamos a sus órdenes, nuestra página web, inmaye.com.mx. En redes sociales también nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook. Y yo personalmente estoy con el proyecto de Semilla de Empresario, que si me permites lo puedo comentar, porque estamos muy comprometidos con el capitalismo consciente o capitalismo social, que también le llaman, en donde creemos que la visión del líder lleva, por supuesto, mucho que ver con el desarrollo de México y de las empresas. Entonces, ahí estamos en el podcast en Spotify. Los invito a que lo escuchen y si quieren compartirlo también, porque si crecen los empresarios, crecemos todos. Claro. Crece México, crece el bienestar. Hay una frase que me encanta de un cliente de abundancia, de bien y de bienes, y este es nuestro propósito.
poder Muy bien. ayudar de alguna manera. Perfecto, pues ya saben, encuentran a Inmaye y busquen también el podcast Semilla de Empresario en Spotify. Pues muchas gracias, Gracias, Daeli, David. por Un acompañarnos. gusto. Una excelente plática. Qué gusto volverte a tener aquí en la universidad Gracias. después de tanto tiempo. Esperemos que pronto estés acá como profesora. Ahorita, Sí, después me de encantaría. cámaras, platicamos cómo se puede lograr eso. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen, todos los que nos ven en YouTube, los que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast. Suscríbanse y les estarán llegando nuestras notificaciones de nuestros siguientes capítulos. Gracias y también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Posgrados Empresariales UPGDL. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y hasta en TikTok pueden encontrarse mucho contenido sobre nuestros programas y sobre estos capítulos que producimos cada 15 días para ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Gracias.